Hi, my name is Stefaan Verhulst. I'm the co-founder of GovLab, or Governance Laboratory. We are an action research center based here in New York, and our mission is to transform the way we make decisions, leveraging new technologies. And obviously, one of the assets that we are looking into that we can use to change the way we go about solving problems, designing public services, or establishing more evidence-based policies involves data. And it is within that context that I will make two broad observations and the implications of those observations for the context of this panel. First observation is obviously that we are at a period of what we can call datafication, which is the result of digital transformation, where every organization and every transaction ultimately leaves and collects data. And so we have a lot more data at our possession as a result of datafication, which in itself, of course, requires us to rethink and reimagine data responsibility. And from our point of view, we need three types of data responsibilities moving forward in order to make sure that not only we prevent harm, but that we also prevent misuses from the data that we currently have at our possession. The first concept of data responsibility is obviously the traditional concept of data responsibility, where we need to prevent harm and protect individuals from potential misuse of the data that can harm them or can be less beneficial to society as well. And that's a pretty well-established understanding. This goes back to, of course, the fair information practice principles and notions of privacy. So I won't go too deep into the details here. Suffice to say is that we needed to upgrade it in order to deal with, of course, the volume, the velocity, and the variety of data that also is associated with datafication and big data in general. The second new concept of data responsibility relates to the responsibility to provide access to data and insight generated from that data when there is a clear public interest. And clearly, part of the focus of this conference is about how can we start using data for humanitarian purposes. And that means also that we really need to establish a new responsibility among data holders, including private data holders, in order to provide access to the data when there is a clear humanitarian crisis. And that's equally important as preventing misuse, because it is about preventing misuses that can save people's lives as well. And then the third concept of data responsibility that we need to establish is actually the responsibility to then act and make decisions based upon the insight generated. Too often, we see that there's a lot of focus and attention on generating insight from the data once made available, and then there's no action associated with the insight. And so we need to go from data intelligence to decision intelligence, and there is a responsibility to do so in, of course, a manner that doesn't harm, but also in a manner that actually does generate value from the insight that is being generated. And we don't pay enough attention to actually the responsibility to actually use the insights moving forward. And so these are the three kind of data responsibilities that needs to be established as a result of datafication or as a result of the fact that we are entering a new data ecosystem. The second larger observation is that we obviously also need new partnerships, responsible partnerships, quite often public-private people partnerships to unlock data, but also unlock domain expertise and unlock expertise that can make sense from the data once made available. And what we call here data collaboratives. And I think data collaboratives is really the way to move forward, because too often those that need data don't have the data. Those that have data don't know who actually could benefit from having access to the data. And so we need a really innovation in how we establish partnerships. And of course, COVID-19 has made the case for data collaboratives even more pronounced. At GovLab, we have done a lot of work in both understanding how you can establish data collaboratives, but also
in understanding how we can develop data collaboratives that are fit for purpose, because obviously we don't want to just come up with a notion on what a data collaborative is and ignore what the purpose is for which we need data collaboratives. Anyway, based upon that work, we've identified 6 models, and I'm not going to go into detail on what those models are, but I think the important reflection of all our work is that in order to scale data collaboratives, we need to make data collaboratives more systematic, i.e. going beyond the pilot that we see happening in many places and the ad hoc kind of arrangements that are quite often in place. 2, we need to make them more sustainable, really thinking about lowering transaction costs and also creating new kind of funding mechanisms to keep them afloat. And then thirdly, and that of course is related to the panel today, more responsible. Now, in order to make data collaboratives more systematic, sustainable, and responsible, we need to invest in a variety of foundations which will improve responsibility and improve data collaboration. The first foundation is that we need to invest a lot more time in specifying the purpose. And that's where questions comes in, because to a large extent, data is all about answering questions. And we don't have good mechanisms to identify what are the questions that matter, that then can be transformative if answered by unlocking data. And so we need a new, what we call science of questioning, that is participatory, but also will inform responsibility, because it will inform what is the minimum data we need, as opposed to assume that we need all the data that we can grab, and as a result, create vulnerabilities by having all that data. The second foundation that we need to build is to invest in a new profession, which we call data stewards. We need individuals in the public and the private sector that really know how to establish data collaboratives in a responsible way, that understand the concerns, but also understands the opportunity costs if we can't figure this out, and can do so in a manner that nurtures collaboration, in a manner that nurtures internal incentives and clearly develops a business case moving forward for doing so, but also in a manner that, of course, engages the broader public at large, which leads me to the third foundation that we need in order to make data collaborations more systematic, sustainable, and responsible, is that we need ways to establish a social license for using data, and especially reusing data for other purposes. And that can be done by establishing new collaborative deliberations and new ways of actually engaging with those that will be impacted by the decisions that are informed by the insights. At GovLab, we've developed a range of data assemblies, citizens' assemblies around the use of data that can provide that kind of social license moving forward. And then lastly, of course, once we have a clear understanding on what's the demand, what are the questions, what's the supply and the stewardship that is present, we need to find a way to match the demand and supply in a more responsible way. And that's where governance comes in. And we need a lot more new governance mechanisms, including new data sharing agreements that can facilitate access to data in a more streamlined yet responsible way. But we also need new institutions, such as ethical councils, data trusts, perhaps, that can provide for independent decision-making as it relates to certain kinds of data decisions. But also we need new kinds of practices where data is being accessed, such as authorized access, or tools such as distributed infrastructures, where data is being accessed in a way that is more trustworthy and responsible, because we don't move data, we move the algorithms to the data. With that, I hope that short intervention made the case that we need to really think about new notions of responsibility, because the data ecosystem has radically transformed as a result of datification. But B, that we also need to think about new partnerships, data collaboratives,
And we need to establish those data collaboratives in a more systematic, sustainable way and responsible way by investing in those foundations that I've outlined today. I hope that will give plenty of food of thought, and also will be enough provocative for igniting some questions. Thank you very much. We're going to have the other two talks and then we'll do a Q&A at the end. So let's go to Mauricio. Mauricio, are you there? I am here, Caroline. I was thinking that it would be more meaningful to discuss with people in a question and answer mode. I could discuss some of my experiences with privacy and management, but I don't have a presentation ready. Okay. So, you know. So perhaps Nishant can talk about differential privacy, and then we can pass to you just to start the discussion. Sounds perfect. Thank you. Okay. All right. So Nishant. Okay. Hola, bueno, como dije antes, bueno, se fue. Como uno. Ok. Bueno, de nuevo soy Nishan y eso, como dije antes, es una continuación de lo que estuvimos hablando antes. Next slide, por favor. De nuevo, al fin de la presentación, lo que yo quiero que ustedes deben de poder explicar es cómo se puede romper la privacidad usando los datos de movilidad que nosotros tenemos, cuáles son las limitaciones de agregación espacial y temporal, y qué es differential privacy y cómo lo podemos utilizar. Differential privacy es un término de estadísticas y no voy a llegar al punto de hablar mucho de la matemática ni las estadísticas, pero más que nada quiero que ustedes saben cuando alguien te dice, mira, hemos puesto tanto differential privacy sobre esos datos, ustedes pueden decir, ok, yo entiendo más o menos qué está pasando y qué puede pasar con la utilización ahí. Next slide. Ok, ¿cuál es el problema? Los datos cuando están dispuestos para la gente, especialmente a nivel muy específico, ¿verdad? Estoy hablando de los GPS, diciendo exactamente dónde está la persona. Es muy fácil decir, tal persona vive en tal lugar. Y si yo le digo, normalmente por la mañana esa persona va al gimnasio, después se va al trabajo de tal lugar, y por la tarde normalmente le gusta ir a cenar a ese otro lugar. Ahora, aunque yo tengo 12 millones de celulares, por ejemplo, en ese artículo del New York Times, si yo te digo esas cosas, es muy fácil buscar una cantidad de personas, tal vez 10, 15, 20 personas, que llegan a ser, o sea, parte de ese grupo que viaja a tal lugar, a ese horario. Y entonces, con esos datos, es muy fácil llegar a romper la privacidad que tiene la persona. Porque al fin del día, tal vez yo quiero saber dónde está yendo, pero tampoco necesito saber dónde vive la persona exactamente, ni no sé, dónde está su pareja o cualquier cosa, a cuál escuela va sus hijos. Y entonces, una de las cosas que de lo que hemos hablado es agregación, ¿verdad? Pero agregación también tiene límites. Next slide, please. De nuevo, como se dice, con GPS y con CDR es posible decir dónde está la persona. Entonces, no es solamente de GPS, incluso con CDR, con los datos del teléfono,
Uno puede decir con triangulación, dónde está la persona, dónde va, cosas así. Next slide. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de agregación? Una cosa puede ser ruralidad. Por ejemplo, si yo vivo en un lugar donde no vive mucha más gente, si yo vivo en un lugar donde solamente soy yo, si yo viajo de ese lugar a cualquier otro lugar, es muy fácil decir, ¿verdad? Yo soy tal vez entre 100 personas ahí. Es muy fácil decir, ok, esa persona es uno de los 100, pero solamente una persona de aquí va de ahí al hospital o va de ahí al banco. Y entonces es muy fácil romper la privacidad, aunque estamos agregando los datos a nivel de, no sé, un espacio. En los Estados Unidos puede ser un county. Y entonces en ese county o un barrio aquí, si es muy rural, puede ser grande, pero son muy pocas personas. Next slide. Temporalidad. Por ejemplo, si la persona está haciendo viajes muy específicos, o sea, es una persona que trabaja por la noche, o es una persona que viaja siempre todos los días a mediodía, aunque está todo agregado, si hay pocas personas haciendo esa transición, es muy fácil de nuevo romper esa privacidad que tiene la persona. Next slide. Incluso es una cosa que hemos visto, que viajes, por ejemplo, en esa imagen, hay muchas personas que están conduciendo hacia nosotros y solamente una persona que va a la otra dirección. Entonces, si una persona hace un viaje que muchas personas no hacen, también es muy fácil, aunque tenemos datos agregados, romper esa privacidad. Ahora, algunos proveedores de los datos hacen como un censoring, o entonces ellos dicen si hay menos de tantas personas en un lugar o menos de tantas personas haciendo una transición, vamos a decir que no hay nada ahí porque queremos proteger esa privacidad. Y es una manera que podemos utilizar para hacer eso. Ahora existe otra cosa, ese tema de differential privacy, que también podemos utilizar para proteger esa privacidad de las personas. La idea de differential privacy es proteger anonimidad y identificabilidad, o sea, no identificabilidad de las personas en un dato. O sea, si yo le digo, yo tengo esos datos, solamente por usar esos datos o agregar más información sobre ese lugar, yo no puedo decir que con eso todavía yo puedo identificar quién es quién en esos datos. ¿Siguiente? Next slide. Entonces, sí, differential privacy, como le dije, es un tema de matemáticas y estadísticas. No quiero llegar a tal punto como en clase de matemáticas, pero al fin del día lo que está pasando es, tenemos los datos al inicio, hacemos una agregación, o sea, puede decir que un county tiene 10 personas, o puede decir de un barrio al otro barrio están viajando 15 personas. Y llegamos a un punto de agregamos ruido, noise, un poco. Y es un tipo de noise, es un tipo de ruido que puede aumentar o bajar los números que vemos. Lo importante que debemos de entender es que por agregar ese ruido, agregar ese noise, no perdemos a nivel de la población los movimientos ni cambios de la población que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Y entonces, si alguien quiere buscar una persona o una transición, se pone muy difícil hacer eso. Y por agregar ese ruido, es más fácil tener un base de datos que está más seguro y protege la anonimidad. Ahora, con eso también tenemos problemas. Hemos visto eso, por ejemplo, en el US Census Bureau. En el año pasado estaba usando differential privacy a nivel de sus census block groups, a nivel muy específicos de dónde vive la gente. Y el problema es que especialmente esas personas que viven en lugares rurales, o tal vez las personas que están más al riesgo, ¿verdad? O son un porcentaje pequeño de la población. Cuando agregamos ese ruido, ese ruido afecta más a las personas que son una poca parte de la población que cualquier otra persona. Me explico. Si yo estoy viajando de un lugar al otro y soy alguien buscando refugio, soy muy poca de la persona están haciendo esa transición, pero si yo agrego ese ruido, ese noise, ahora puede ser que mi transición ya no vale, ya no existe.
O puede ser que yo soy parte de 10 personas, pero ya parece que soy parte de 100 personas. Entonces, el ruido que agregamos afecta más a las personas que son menos de porción de la población que cualquier otra. Entonces, eso es una cosa que tenemos que balancear. Entonces, cuando alguien viene a hablar con ustedes sobre differential privacy y la aplicación de differential privacy, lo importante es, como siempre, ¿para qué estamos usando los datos? Si yo al fin del día quiero saber dónde están yendo las personas, que son una pequeña parte de la población, bueno, si yo agrego mucho ruido, mi estimación no va a ser muy buena. Y entonces, todo depende totalmente en la meta que tienen ustedes. Hay cientos y cientos de investigaciones y papeles de cómo aplicar el differential privacy. Y de hecho, hoy en día, casi todos los datos que tenemos ya va llegando al punto de aplicar eso. Porque a nivel de población es una manera muy buena para garantizar esa privacidad. Pero al fin del día, eso es no lo que nosotros queremos. Entonces, cuando llegamos al punto, si alguien te dice, es una base de datos con differential privacy, siempre tiene que preguntarte, ¿para qué lo vamos a usar? ¿Y a quién va a afectar eso más que nada? Bueno, esos son 10 minutos. Si tienen más preguntas de differential privacy o las matemáticas, yo estoy listo para hablar más de eso, pero ya, gracias. Thank you, Nishant. Okay, so you're saying for... So I think what we'll do, Mauricio, do you want to say a few words about your experiences with this issue of, responsible data use? Yes, I'm happy to say a few words, Caroline. Great. So specifically, I mean, some of the challenges have been... You can speak in Spanish, Mauricio. Oh, yeah, I'm sorry. Como notaron previamente, los retos de adquirir o tener acceso a estos datos nuevos han sido bien delineados por Nishant y Stefan. Y específicamente tiene que ver con el potencial riesgo de que estos datos caigan en manos que utilicen los datos para un propósito distinto al que se ha planteado, ¿no? En el caso de mitigación de brotes epidemiológicos, pues podrían servir para segregar a más personas, para negarles acceso a seguro médico, etcétera. En muchos otros casos podrían ser utilizados para bloquear y llevar ayuda a ciertos sitios. Entonces, desafortunadamente, ha habido una reacción lenta, es decir, la tecnología ha avanzado mucho más rápido que el entendimiento humano de quién debe ser digamos, la persona que distribuye o que regula el uso de estos datos. Actualmente, por ejemplo, las compañías como Facebook, y sé que Meta está representada en esta reunión, no recuerdo el nombre, pero sé que hay un representante importante, y bueno, Google, por ejemplo, ¿no? Son compañías, bueno, Amazon es otra muy claramente, que poseen muchísimos datos y tristemente no ha sido discutido a nivel sociedades qué se debería hacer con esos datos. Muchas de esas compañías, la manera principal bajo la cual ganan dinero es vendiendo esta información y, bueno, tienen estrictas pólizas de protección para los datos. Sin embargo, al interior de las compañías, una persona que esté a cargo de administrar los datos tiene completamente acceso. Así que me parece importante que quede claro y que se comunique a las personas que hacen utilización de estos datos los riesgos que tiene, ¿no? O sea, actualmente simplemente cada vez que instalamos una app en nuestro teléfono, pues nos pregunta un montón de cosas y a todo le ponemos I accept, ¿no? Acepto, 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 y no nos enteramos de qué se está haciendo con nuestros datos. Así, creo que el objetivo de este panel es entender, es de entrada comunicar a las personas en general
cómo se utilizan sus datos y en segunda, el crear estas agencias centralizadoras o roles en la sociedad de personas que puedan darle acceso a otros en el caso en que el uso es muy claro y en que no haya riesgo a que la privacidad de una persona se pierda en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, bajo esta lente, mis colaboraciones y a decir verdad, como académico, nunca he tenido que lidiar con esto porque las compañías mismas cuando comparten datos con nosotros, pues siempre se aseguran de que los datos estén identificados y agregados a una escala en el que nosotros no podríamos, digamos, convertirnos en competidores, ¿no? En fin, creo que voy a pausar ahí para dar lugar a preguntas y respuestas, pero creo que es importante que de nuevo se aborde el tema de cómo nos comunicamos con la sociedad y cómo le hacemos saber a la gente que los datos que están ellos compartiendo se están utilizando de manera responsable. Ahí paro. Thank you, Mauricio. Yeah, and I think some of these issues are to do with the trust a society has in its own government and in the institutions and data providers. So in this context, I think hearing from you all during this afternoon session about how that might translate. For example, you talked about potentially illegal populations and the military intervention in some cases during humanitarian crises. This is really key. So do we have questions on this topic? Yes. I have a comment, and I'll make it in Spanish para el público. Yo creo que sí hay una responsabilidad de las empresas de comunicar mucho mejor y más ampliamente qué se está haciendo en tema de protección de datos. Se decía anteriormente que es un tema de confianza. Yo creo que la confianza viene a través de la información y comunicar a los usuarios claramente qué es lo que estamos haciendo con los datos, cómo se están agregando, cómo se están anonimizando y también cómo se están utilizando para generar las herramientas que, por ejemplo, nosotros tenemos en Data for Good. Es muy importante, ¿no? Y Meta ha trabajado fuertemente en los últimos años para justamente incrementar todos estos mecanismos de protección de datos y estamos pensando a futuro también, porque viene más regulación, estamos conscientes de que las presiones regulatorias van a seguir creciendo y entonces estamos buscando y liderando la industria para buscar nuevas maneras en la cual podemos recolectar datos para el beneficio de la sociedad. Entonces, al final de cuentas, y con esto cierro nada más, creo que es un tema de información, de saber cómo comunicar a la ciudadanía y a las personas que utilizan los datos, cómo lo estamos haciendo y para qué lo hacemos. Thank you. Do you want, Andrew, you look. I have a question. It's confusing in my brain. I wanted to follow up with Stefan on your, I think, second point about data responsibility as the responsibility to share information. We often have this framed in the negative, actually, that data responsibility means all of the cases where we would not do something, as opposed to a positive statement about under these circumstances, in these places, we have an obligation to share. And I'm wondering if you could help think through more of the framework. Like, how do we determine that? Where are the positive kind of statements that would allow for identification of that form of responsibility? Thanks for that question. And I apologize. I cannot answer in Spanish, unfortunately. But I think that's why I typically approach responsibility from those three angles. It's not just about preventing misuse, i.e. responsibility in a negative sense, but it's also about if there is a clear public interest, then there is a responsibility to also look into how can we provide access to data that could actually, in this case, save people's lives or improve the way we go about, for instance, emergency response. And so
those parameters, of course, need to be set. And as some of you might know, I was an expert to the European Commission on business to government data sharing. And if that's of interest on how that could play out, you may want to look into the latest statement by the European Commission, who released 3 weeks ago the Data Act. And within the Data Act, there is going to be a responsibility to respond to solicitations for data when there is an emergency. And of course, what that means that every data holder, especially the larger ones, because the small, medium-sized enterprises are somewhat, anyway, are not part of that kind of proposition. But it means that every data holder that has data that could be used to improve emergency response is going to have to develop a function, which we call a data stewardship function, that is the point of contact in order to review the solicitation. It also means that the solicitation for data is going to have to be more professional than just knocking on the door and say we need data. So it's going to have to be a real clear purpose specification for which you need the data. And in this case, it could be, for instance, for emergency response, and then, of course, likely a better formulated question than we just needed for emergency response, but clearly an indication on what is the question you seek to answer with the data. And then the data steward within a private or public company and organization will basically have to then understand what are the data assets we have that can help answer that question, and under what conditions can we make it available in order to, of course, prevent misuse, but also in order to deal with that kind of expectation that the data subjects might have on how the data is being used. And so, anyway, a long-winded answer perhaps for saying is that we're going to have to establish procedures from the demand side and procedures from the supply side in order to be able to accelerate a response to solicitation, which now under the Data Act, for instance, is going to be a positive mandate for emergency relief agencies to actually knock on the doors of data holders where there is a mandate to respond in 5 days to actually unlocking their data assets. So it becomes a clear responsibility not just to protect data, but there's a responsibility to share data as well. Are there other questions? If not, I have a follow-up question to this one. So Stefaan, Nishant talked about differential privacy. The type of framework that you're talking about is going to demand some standardization around what anonymization means, at what level, for what question, and that will differ depending on the country and the disaster. And how do you see the necessary methodological developments that are needed integrating with this framework? If the framework comes first, but nobody knows how they're supposed to aggregate their data, that's, there's going to be some sort of initial issues, right? So I just wondered if you had thoughts on how to do that in practice. Yeah, no, and again, obviously there is a level of maturity needed in order to unlock the data as we have identified and have been proposing, which is why I think clearly technological tools such as differential privacy, secure sandbox approaches, distributed, federated data sharing, and so on, are all going to be needed, but they need to be applied in a way that is fit for purpose. And that means that in addition to the methodologies or the tools that we have here, we need a new profession. And again, I'm coming back to always this kind of new profession, which is what we call a chief data steward, that really understands what are the necessary requirements from a aggregation, from a privacy or data protection point of view, but also requirements from a data use perspective in order to provide access to the data
in a way that data can be used to generate insight without, of course, generating, for instance, privacy concerns, or even worse, harm to certain kinds of individuals or groups. And that's only one element that needs to be figured out. Other elements that needs to be figured out is, of course, anyway, what would be the data sharing agreement? So it also needs a sophistication there. You need elements with regard to sophistication with regard to sustainability models, right? So we were happy to share this, but at what cost? And how do we actually build something that is more systematic, so over the long term, as opposed to an ongoing pilotization of those kinds of responses to requests. It also means a clear understanding on how the data will be used. And so, anyway, just to answer your question, is that differential privacy is an important tool, but it's only one element of a larger methodology of data stewardship, which frankly will need to be established in order to understand what is fit for purpose, as opposed to assume that anyway, any kind of tool will be sufficient or will accelerate. I think there's a far greater sophistication needed that is based upon a new skill set. Thank you, Stefan. And Caroline, may I add? Please, yes. Y bueno, vuelvo al español. Algo que creo que también es importante enfatizar y celebrar es el hecho que esta pandemia aceleró de manera dramática la colaboración entre las corporaciones, los epidemiólogos, etcétera. Y creo que vale la pena utilizarlo. Stefan se refirió a esto como una pilotización, me parece que podría ser la palabra en español, pilotization, y que tenemos que trascenderla en el sentido de que tenemos que ir más allá de crear una colección de datos que se comparten en un tiempo muy determinado y a los cuales no se les puede dar seguimiento. Y creo que un aspecto, además del que menciona Caroline, de la privacidad, también tiene que ver con la sostenibilidad del esfuerzo. Por ejemplo, yo sé que Meta o Google o Amazon no tienen manera necesariamente de estar produciendo este tipo de reportes porque no es parte de su funcionalidad. Es decir, no ganan dinero al hacerlo. Y la pregunta es, ¿de qué manera hay un win-win, como se diría en inglés, ¿no? Y entonces una manera como de colaboración involucra también discutir de qué forma se hacen estos esfuerzos sostenibles a nivel económico y de qué manera se mantienen lubricados los canales de comunicación, más allá de que sean una respuesta reaccionaria. Tenemos que movernos hacia estar preparados. Así que en ese sentido creo que este taller nos da la oportunidad de concebir y echar adelante algo que pudiera mantenernos preparados y listos para reaccionar, bueno, para prepararnos antes de los eventos. Y pauso ahí. Thank you, Mauricio. Are there other questions, comments? Yes, please. También lo haré en español. Bueno, a mí me parecería interesante que si tenemos la intención de interactuar, pues la información que se está generando de la población y ya utilizarla a nivel gubernamental con las dependencias pues, del gobierno, creo que sería importante ser un poco transparente con los usuarios de qué se está haciendo realmente con esa información. Porque hay muchas personas que, como mencionaba Mauricio, ¿no? Utilizamos las aplicaciones y ponemos a aceptar a todas las condiciones y son pocas las personas que realmente que van a leer qué es lo que están aceptando, ¿no? Entonces creo que pues sería importante ser un poco más transparente con el usuario para hacerle saber cuál va a ser la intención de utilizar esa información que se está recopilando, ¿no? En específico su posición, ¿no? Sí, se puedo reaccionar a eso rápidamente. Es justo la importancia que decía de incrementar la información entre las empresas y los usuarios y obviamente también todas las regulaciones que han salido en los últimos años
nos han también como llevado hacia allá, a tener estos requisitos en plataforma para indicar a los usuarios de qué manera se están utilizando los datos, cómo están siendo protegidos y obviamente pues también estamos caminando hacia ser proactivos, no solamente reaccionar a la regulación, sino también nosotros de manera proactiva comunicar de manera cada vez más efectiva cómo se están utilizando los datos. Pero entiendo que es importante justamente también si las dependencias gubernamentales lo van a utilizar, que tengan como esta aprobación de los usuarios y de la ciudadanía para planificar política pública o planes de emergencia. Thank you. Are there other thoughts, comments, Andrew? I was wondering, without putting folks on the spot, if I might ask either folks at Senapred or some of the other agencies here, as you hear the terms around data stewards or some of the questions around engagement with private sources, how do you do that now? Do you have a role that, you know, someone who approaches private industry for data? How do you currently think about that? Or if you Okay, so with Sadima's role, we have data agreements, memorandums of understanding, and they're two strategically different documents that we work with to make linkages between government entities and private sector entities to share data with us and with each other. That then brings me to the question of how we then sit in our roundtable in an emergency operations center, because at the government levels in each country, there are representatives from many stakeholders, health, tourism, and others. And when Nishant mentioned noise and the different qualities of noise that you can add to your data sets, those noise criteria are used by different government ministries in different ways. So how we then disaggregate that information is where the challenge lies, because each ministry uses the data in different ways for their different purposes, especially when it's targeting the bottom line or the money-making strategy of a country, for example, tourism. If that's the bread and butter of a country, they will strategize their response activities to sustain that sector. Bueno, en el caso de México existe una regulación, pero a nivel de datos personales. ¿No? Sí, sí existe y la tenemos que seguir como servidores públicos. Pero en el sentido de datos de movilidad, esto creo que es nuevo, bueno, al menos para nosotros, pero pues sí es importante pues sensibilizarnos para que no se caiga en una violación, ¿no?, de los derechos de los ciudadanos principalmente. Pero al menos a nivel de datos personales sí existe una regulación, está en la ley y como servidores públicos, bueno, la tenemos que seguir y proteger esos datos personales de los ciudadanos. Pero veo que en este sentido está evolucionando pues muy rápido hacia la movilidad y entonces supongo que en algún momento también se tendría que tocar que los responsables de esto pues se sensibilicen, ¿no?, de que esta información es útil para la toma de decisiones, pero que también podría caerse en la violación, ¿no?, de los derechos de los ciudadanos. Thank you. We had a question here. Bueno, leyes, reglamentos, políticas, mucho dependen de la información que hacen los compañeros del INEGI. Es ahí como todo el levantamiento estadístico de la política pública está basada también en la información. Puede acceder también de manera pública. Sí, exacto. En el caso de INEGI, pues tenemos, por un lado, la responsabilidad de cuidar la confidencialidad
Hay reglas muy estrictas sobre hasta dónde podemos liberar datos. Por ejemplo, el censo que acaba de pasar, tenemos información sociodemográfica a nivel manzana, pero si, por ejemplo, solamente hay 2 o 3 personas que cumplen una cierta característica, pues se elimina el dato, se omite y se entregan valores agregados a nivel municipio, por ejemplo, ¿no? También tenemos datos de negocios. En el tema de los negocios georreferenciados con latitud, longitud, tenemos información general sobre cuánta gente trabaja ahí, pero no publicamos información financiera. Aunque la tenemos, no se publica más que en agregados municipales o globales. Y, por ejemplo, una regulación que ahorita me viene a la mente que es muy fuerte es no podemos usar la nube, o sea, Amazon, Google, para poner datos confidenciales ahí. Tenemos la responsabilidad de tener nuestra propia infraestructura y protegerla incluso a nivel físico para evitar problemas de mal acceso. Tenemos que controlar muy bien el acceso de los datos. Pero las estadísticas al final generan datos públicos en formatos abiertos que deben facilitar el acceso para toma de decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, sí estamos como en ese punto donde la confianza que se nos tenga es muy importante y no puede haber filtraciones de datos o mal uso de los datos porque los usuarios, que es toda la población, no nos contestaría o perdería la confianza en lo que hacemos. Entonces no podemos darnos ese lujo. Entonces somos muy estrictos en el uso y el manejo de los datos confidenciales y tenemos muchas normatividades ahí en medio. That's interesting. We can probably talk about this more as well when we're getting into the scenarios. I guess I would just, to your point about cross-sector, like the same data, but it needs to be, stratified or made more private or less private in different ways. I wonder if, Nishant, you want to say something about this idea that you can have different levels made accessible to depending on the purpose and then aggregated differently through the differential privacy approach. Yeah. Una de las cosas que estamos viendo ahora es ver cuál es el beneficio que recibe uno por tener un tipo de datos, ¿verdad? Entonces, al fin del día, si yo quiero datos a nivel de la persona, debo de tener una tasa muy alta, o sea, a very high bar para decir que yo necesito esos datos y hay un beneficio que voy a tener por esos datos. Entonces, como dijo Stefan, como dijo todo el mundo aquí, todo depende en la pregunta. Ahora, si al fin del día yo quiero saber solamente un movimiento de población entre un lugar y otro lugar, ¿cuánta protección necesita eso? ¿Cuánto ruido necesita eso? Es muy diferente que a nivel más alto. Entonces, como Carmen estaba diciendo, todo depende en la pregunta. Y yo creo que la pregunta debe dirigir toda la protección que tenemos y la investigación que hacemos después. Lo que hemos visto nosotros es haciendo esos tipos de estudios que cuando aumentamos el nivel de ruido que vemos, muchas veces todavía podemos sacar las métricas importantes para nosotros como epidemiólogos. Entonces, por ejemplo, si el movimiento de la población me dice cuántas personas infectadas por el modelo van a moverse de un lugar al otro, añadir más ruido a ese modelo, a esa investigación, no perdemos nuestro métrica importante, no perdemos mucha confianza en eso tampoco. Entonces, como le digo, todo depende de la pregunta y por cada nivel podemos añadir un tipo de ruido, o sea, no solamente hablando de differential privacy, pero un tipo de seguridad diferente. Pero yo creo que una parte de por lo que estamos aquí es también pensar antes del evento, antes del desastre, cuáles son las preguntas que podemos responder, cuáles son las preguntas que podemos hacer y usar, por lo cual podemos utilizar esos datos. Tengo un comentario adicional.
pensando en lo que les dije hace un momento, recordé que el INEGI tiene una cosa que se llama el laboratorio de microdatos. El laboratorio de microdatos es una instalación totalmente protegida y desconectada de la red, pero que sí tiene acceso a datos confidenciales del más bajo nivel a nivel persona y a nivel negocio. O sea, eso existe. Solamente que está abierto solamente para investigadores y necesidades específicas. Se tiene que llenar un formato de solicitud en donde pues la data steward que está ahí evalúa, se diseña el algoritmo de extracción de datos ahí, ahí desconectado de la red, se entregan los algoritmos, se ejecutan en las bases de datos finales y el resultado final se evalúa si es confidencial, porque puede ser que tú agregues datos para algún modelo y el modelo final ya no tiene datos confidenciales. Y si ese resultado es válido, se entregan los datos finales, ¿no? Entonces es un proceso desconectado, pero se te da una muestra aleatoria, anonimizada, para que hagas los algoritmos y después se corren los algoritmos en las bases de datos privadas y se te entrega solamente el dato agregado. Eso es posible. Thank you. I wonder about timelines for doing that during an emergency, but maybe we can discuss that later. Miraculously, we have ended on time for lunch, which I take full credit for as moderator. So thank you very much, everyone, and we will return after lunch for the data providers panel at 2:30. Thank you. And thank you, Mauricio and Stefan. We really appreciate Yes, you thanks very joining. much, Stefan and Mauricio. All right. Thank you, guys. Thank you. Bye-bye. See you soon. Take care.